Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase 24 de cálculo integral. Déjenme compartirles la presentación del día de hoy. Antes de iniciar con la sesión, quiero comentarles que ya he terminado de calificar sus exámenes. Ya todos los exámenes quedaron corregidos, ya inclusive tengo ya las calificaciones del primer examen. En este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en el tablón, lo puse sobre 100 puntos, porque dado que en la versión de trabajo, bueno, no trabajo, sino es una versión un poquito más avanzada de Classroom, no podemos poner decimales. Entonces, para evitar esa situación de que si sacaste 6.2 o un 6, entonces no estoy redondeando, estoy poniéndolo sobre 100, pero les he escrito a cada uno de ustedes cuál sería su resultado con respecto al examen, los puntos que consideramos y por consiguiente también tenemos allí como dónde se equivocaron, ¿sale? Entre los errores comunes encontramos todavía errores algebraicos y más en particular para hacer los ejercicios por la integral por su definición, me refiero a la integral definida, y también el cómo nosotros hacemos una integral con valor absoluto. Ellos fueron como los problemas donde de pronto sí hubo como muchas dudas justo porque se tenían que plantear de una manera. Ustedes lo hicieron de otra forma, a algunos les salió negativo, otros les salió un resultado aproximado, pero aquí la situación es, o sea, es decir, el factor común aquí será de pronto como las operaciones con las leyes de los signos. Ahí hubo muchas situaciones de pronto ahí como que jugaron en su contra. Asimismo, también tenemos la situación de las identidades. Seguimos sin saber utilizar nuestras identidades trigonométricas apropiadamente. Por ejemplo, para el ejercicio donde teníamos seno por coseno, ahí sí de pronto pues les falló el cambio de variable, porque había uno que quedaba como seno de 7x, no, era coseno de 7x, y cuando integraron se les olvidó poner entre 7 o multiplicado por un séptimo. Claro, todo debe de justificarse, ¿sale? Y bueno, en el ejercicio de la integral con respecto a la exponencial, pues ahí sí tenemos que buscar expresiones algebraicas, bueno, algebraicas exponenciales, pero que sean válidas. No es posible llevar lo que está abajo, llevarlo arriba nada más, porque sí, siempre tenemos que tener como esa situación donde ustedes puedan de pronto ver qué se puede modificar en dicha integral. ¿Sale? Entonces, ya todos tienen su calificación, ya está en el tablón. Asimismo, se les pide que la revisen y cualquier duda, con toda confianza, pueden decirme antes de finalizar la clase, ¿vale? Desde ayer están calificados, bueno, no desde ayer y parte de hoy de la madrugada, me dediqué a revisar cada uno de estos exámenes. Les asigné ya su respectiva calificación. Les pido por favor lo chequen y cualquier duda, por favor sientan la confianza de preguntarme si algo no es claro para ustedes. La media de nuestro grupo es de 5.7. No obstante, no puedo decir nada justo porque para aquellos que aprobaron, tampoco es un indicio de que vayan a pasar la materia. ¿Por qué? Porque al final se vienen otros exámenes y por consiguiente, tanto se puede aprobar, si se aprobó, súper chévere, porque ya indica que tiene más probabilidad de acreditar la materia, pero también puede reprobar y volvemos a estar en la situación de 50-50. ¿Pasaré o no pasaré? ¿Vale? Y aquellos que no acreditaron, reitero, esto es una oportunidad o un factor motivante para que pregunten sus dudas. Yo, en verdad, créanme que estoy aquí en la mejor disposición de apoyarles, pero reitero, como se los dije en la primera sesión, ayúdenme a que yo los ayude. ¿Y cómo ustedes me van a ayudar? Que me indiquen las dudas, que de pronto tengan un problema y no sepan cómo resolverlo. Esa es la manera en cómo yo les puedo ayudar. Si ustedes me dicen, es que no entendí, si nos pudiera dar una clase extra, también planteamos y con tiempo ponemos la clase extra sin ningún problema, basándonos en sus tiempos versus mis tiempos, ¿vale? Y sobre ello, y hasta si quieren la grabamos para los que no puedan asistir, pero díganme, háganmelo saber a la brevedad para que nosotros tengamos que aprovechar al máximo este curso.
¿Sale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a la calificación del primer examen parcial? Ah, y aclaro, también ya califiqué el tercer examen semanal. Ya, ya no les debo nada, ¿no? Ok, bueno, muy bien, perfecto. Reitero, en el tablón están sus calificaciones, pero están dadas desde la perspectiva de puntos, es decir, de 0 a 100, ¿sale? Justo porque no podía poner los decimales, entonces lo que hice fue ponerlos sobre 100, pero sí les escribí a cada uno por comentario privado cuál era la calificación. Si alguien sacó 52, quiere decir que tiene 5.2. Si alguien obtuvo 68, quiere decir que obtuvo 6.8, ¿sale? Justo lo hice por cómo está configurado, claro. Bueno, muchachos, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que se refiere justo a tener que realizar algunas integrales mediante la sustitución trigonométrica, pero son integrales donde de pronto ya no es como lo habitual donde teníamos las famosas raíces. Cambian porque la raíz se puede interpretar, por ello yo lo puse en nuestras notas que tenemos sobre cómo deducimos el método de sustitución trigonométrica. Dijimos que de pronto, pues esto no era otra cosa más que, bueno, ok, tendremos, vamos a suponer, miren, pues aquí se basa en radicales, es decir, radicales lo dejo mucho a la interpretación, es decir, no solamente se basa en raíces cuadradas. Vamos a ver ejemplos justo donde tenemos raíces cúbicas, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar con el ejercicio que dejamos pendiente el día de ayer y se trataba de determinar la siguiente integral. Bueno, la integral ya me había dado el resultado, era 3 logaritmo natural de la secante del ángulo menos el ángulo. Y teníamos que mi transformación era x es igual a la tangente del ángulo. Muy bien, entonces llegado a este punto, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a tener que ponerlo entre 1 porque recordemos que x entre 1 es x y recordemos que la tangente no es otra cosa más que el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y sobre ello vamos nosotros. Ok, déjame ver, ¿alguien quiere ingresar? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos nosotros a colocar aquí la expresión, y cateto opuesto sería x, aquí tendríamos en este caso cateto adyacente sería 1, ¿vale? Aquí lo debemos de colocar, y recordemos que por el teorema de Pitágoras, esto me queda x al cuadrado más 1. Muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos aquí, ojo, tenemos que despejar también el ángulo. ¿Cómo le hacemos? Pues a partir de esta relación podemos despejar dicho ángulo. ¿Cómo le hacemos? Pues utilizando las razones trigonométricas inversas. Por lo tanto, el ángulo es igual, nos va a quedar a la tangente elevado a la menos 1 de ¿quién? De x. O bien nada más se puede quedar como tangente elevado a la menos 1 de x. ¿Sale? Muy bien, entonces aquí nos va a quedar igual, tendremos 3 veces el logaritmo natural de valor absoluto de la secante, pero recordemos que la secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Por lo tanto, nos va a quedar la hipotenusa sería la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más 1 entre 1, ¿vale? Aquí ya lo tenemos, menos sería teta, eso sería tangente elevado a la menos 1 de x. Muy bien. Y esto es igual, nos va a quedar igual. Me queda 3 veces el logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? De la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, ¿vale? Y aquí nos quedaría menos la tangente inversa de x. Y como ya hemos terminado, colocamos en este caso, más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? ¿Sí es claro? Sí, maestro.
Ok, perfecto, muy bien. Anótenlo, por favor. Aclaro, eso era lo que nos faltaba, regresar a nuestro parámetro original, que en este caso era X, ¿vale? Bien, en lo que lo anotan, les decía, el día de hoy estamos trabajando con integrales donde de pronto necesitamos hacer un cambio un poquito más sofisticado, con el objetivo de resolver dicha integral. Reitero, no va a ser como lo habitual donde teníamos raíces cuadradas, ¿vale? Podemos inclusive tener raíces de cualquier orden y se puede aplicar el método, salvo ciertas consideraciones. ¿Vale? Entonces ya nada más me faltaría, en lo que siguen anotando, ver como la situación donde podemos factorizar. Dígame, Saúl. ¿De dónde sacó el 2, profesor, hasta el final? Ah, perdón, es 3. Una disculpa. Ah, Gracias. Sí, es 3. Muy bien. Entonces les decía, gracias, Saúl. Bueno, les comentaba que ya nada nos faltaría ver la sustitución trigonométrica, pero en el caso cuando completamos el trinomio cuadrado perfecto. Y sí, serían los únicos ejercicios y ya podamos pasar a fracciones parciales. Em, Posteriormente faltaría las integrales impropias y hasta ahí llegaría nuestro segundo examen. Eso lo estaríamos como planeando como para mediados de octubre y en la segunda quincena, por decirlo así, de octubre, empezaremos a ver todo el ramaje de aplicaciones que se tiene en cálculo integral. En noviembre, parte de noviembre, veríamos un poquito de series y continuamos con las aplicaciones y en particular a las ecuaciones diferenciales. Y recuerden que nosotros debemos de terminar una semana antes del 21 de diciembre y yo ya tendré para ese entonces las calificaciones listas, ¿vale? Pero bueno, aclaro, a grandes rasgos, no vamos atrasados, vamos al día, justo por la continuidad de nuestras clases, porque no tenemos no hemos tenido ningún inconveniente, salvo que a mí de pronto se me va el internet, pero con ustedes no me ha pasado, pero sí me pasa con el otro grupo en las mañanas. Es decir, de pronto la demora es de 5 y hoy llegué a 10 minutos porque no me podía conectar. Pero claro, con ustedes ha sido continuo, entonces, claro, ni con el otro grupo voy atrasado, voy a la par que ustedes. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, para los que acaban de ingresar, muchachos, les comentaba que ya revisé sus exámenes parciales en conjunto con su examen semanal. Chéquenle, cualquier duda me avisan al final de la sesión, ¿vale? Ok, déjenme entonces, voy a borrar toda esta parte y vamos a proponer la siguiente integral. Entonces tendremos aquí integral de quién. Bueno, sería, en este caso, sería una fracción. ¿No? Y aquí vamos a tener, bueno, aquí sería elevado a la 3 medios, aclaro, ya no es como las raíces usuales. Y aquí tendríamos 1 menos x elevado al cuadrado entre x elevado al cuadrado diferencial de x. Aquí tenemos esta expresión. Entonces, es claro que lo vamos a resolver justo por sustitución trigonométrica porque tenemos aquí un exponente elevado a la 3 medios. Bien, como estamos en el caso de constante al cuadrado menos variable al cuadrado, nuestro cambio debe de ser con respecto al seno. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar x es igual al seno o bien 1 por el seno del ángulo. Bien, vamos a tener su derivada y nos va a quedar diferencial de x es igual, la derivada del seno, pues es evidentemente el coseno del ángulo, diferencial del ángulo, ¿sale? Aclaro, esto es justamente la diferencial. Ahora, vamos nosotros a calcular quién sería 1 menos x al cuadrado en términos de ese parámetro. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener, ok, vamos a tener aquí, sería elevado a la 3 medios, ajá, y aquí sería 1 menos x elevado al cuadrado, híjoles, aquí
¿no? Ahí está. 1 menos x al cuadrado. Y este lo voy a poner en color mostaza. Por lo tanto, me va a quedar como 1 es igual, sería elevado a la 3 medios, ajá, y sería 1 menos x al cuadrado, es decir, me quedaría seno al cuadrado del ángulo, ¿vale? Pero nosotros sabemos que 1 menos el seno al cuadrado es igual, nos quedaría el coseno al cuadrado, entonces aquí me quedaría 3 medios, y aquí me quedaría coseno elevado al cuadrado, ujú, el ángulo. Por lo tanto, esto es igual, nos va a quedar igual y tendríamos nosotros coseno elevado, ajá, déjenme ponerlo así, y ahorita lo corrijo, sería 2 multiplicado por 3 medios, ¿vale? Y esto sería del ángulo. Muy bien. Por consiguiente, aquí tendríamos este 2 con este 2 se simplifica y únicamente me queda coseno al cubo. O multipliquen de pronto los exponentes, les va a quedar 2 por 3 medios, les queda 6 medios y eso es 3. Entonces, esto es igual al coseno cúbico del ángulo, ¿sale? Y ya tendremos quién sería justamente 1 menos x al cuadrado elevado a la 3 medios. De pronto, como yo les decía, si nosotros seguimos las fórmulas que vienen en los libros, ahí sería el coseno del ángulo. No obstante, eso únicamente es aplicable cuando nosotros tenemos raíces cuadradas dentro de nuestra expresión en la integral. Si no son raíces cuadradas, entonces cambia como es este caso. Por ello les decía, a pesar de que yo lo hago más lento, como lo indican los libros, es justamente porque no quiero que se queden con la idea de que la sustitución trigonométrica se basa solo en raíces cuadradas, sino se basa en raíz cuadrada de cualquier orden, inclusive si no hay raíz, como hicimos el ejemplo de la clase de ayer. Entonces, por ello, mi insistencia yo aquí estoy ocupando la situación intuitiva, donde nosotros decíamos, a ver, si vamos a cambiar de variable, pues tenemos que ver quiénes son cada uno de los términos del integrando con respecto a esa nueva variable. Entonces, justo por ello lo hago, ¿vale? Entonces, ojo aquí con estos detalles, para que no jueguen en nuestra contra, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo Profe, que vamos a hacer, dígame, Mario, oiga, ¿qué pasó con el uno? ¿en cuál, en cuál? 1 menos seno cuadrado. Ah, se transformó por identidades trigonométricas, en Ah, en particular coseno. pitagóricas por coseno cuadrado, Ah, ok, ¿vale? gracias. Bien, de nada. Bien, y nos faltaría saber quién sería x al cuadrado. Entonces, de aquí, déjenme ponerlo en color azul. Y bueno, aquí tendríamos x al cuadrado es igual al seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Ahí está. Y entonces vamos nosotros a transformar nuestra integral de la siguiente forma. Vamos a tener fracción y bueno, 1 menos x al cuadrado elevado a la 3 medios, nos resultó aquí al final coseno al cubo. Ahí está. Entre x al cuadrado, pero x al cuadrado nos queda seno al cuadrado. Y en el otro donde tenemos dx, eso es coseno del ángulo. Ahí está, diferencial el ángulo. Esto es igual, recordemos, si nosotros ocupamos bueno, no les iba a decir la simplificación, pero es más bien el multiplicar mediante las leyes de los exponentes, les va a quedar como coseno elevado a la cuarta del ángulo entre el seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Diferencial del ángulo, ¿sale? Esto es igual, nos va a quedar integral de quién sería fracción. Y aquí, por ejemplo, en coseno a la cuarta del ángulo, nos va a quedar como, fíjense bien, déjenme ponerlo aquí al cuadrado, y ahorita van a darse cuenta que es la misma expresión. Coseno al cuadrado del ángulo, ajá. Aquí sería seno al cuadrado del ángulo, y aquí sería diferencial del ángulo, ¿sale? Justo porque esta expresión nos quedaría como coseno cuadrado al cuadrado, se multiplican los exponentes y me queda coseno elevado a la cuarta. No estoy cambiando nada más que utilizar la regla de los exponentes.
Ahora, coseno cuadrado yo sé que es 1 menos el seno del ángulo. Entonces, esto es igual, nos quedaría integral de ¿quién? Quedaría fracción y aquí me quedaría al cuadrado y aquí tendremos 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Sobre seno elevado al cuadrado del ángulo y aquí me va a quedar diferencial del ángulo. Ahí está, ¿vale? Vamos ahora a desarrollar lo que tenemos en el numerador, ¿vale? Es decir, tenemos que desarrollar el binomio al cuadrado, ¿ok? Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Fíjense bien. Vamos a tener, déjenme ponerlo en otro color, y me va a quedar igual. Tendríamos nosotros, si desarrollamos ese binomio al cuadrado, nos va a quedar de la siguiente manera. El cuadrado del primer término es 1, más el doble del primero por el segundo. En este caso sería menos 2 veces el seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Más el cuadrado del segundo término. Aquí me va a quedar seno elevado a la cuarta del ángulo, ¿sale? Cerramos paréntesis y aquí me queda seno elevado al cuadrado del ángulo diferencial de dicho ángulo, ¿sale? Y esto es igual a la integral de ¿quién? Bueno, pues aquí podemos separar cada uno de los términos y el primero me queda 1 entre seno elevado al cuadrado del ángulo, ¿sale? ¿Alguien quiere ser admitido? Ok, bien, ya. Muy bien, entonces aquí sería 1 menos el seno al cuadrado, 1 entre seno cuadrado, menos 2, y aquí sería 2 y aquí sería seno al cuadrado del ángulo entre seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Y en el otro me quedaría más fracción, y aquí tendremos seno elevado a la cuarta del ángulo entre seno al cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Ahí está. Ahí está. Vale. Bien, simplificamos lo que se tenga que simplificar. Por ejemplo, aquí tendríamos que ver que 1 sobre seno al cuadrado no es otra cosa más que la cosecante cuadrada. Seno cuadrado entre seno cuadrado se simplifican y aquí me queda como seno al cuadrado. Muy bien, y entonces aquí nos quedaría de la siguiente forma. Voy a ponerlo en otro color. Híjoles, mostaza ya lo ocupé. Rosa. Entonces, esto es igual, e inclusive ya vamos a separar. Nos va a quedar la integral de ¿quién? Tendríamos de la cosecante al cuadrado del ángulo diferencial de dicho ángulo, ¿salen? Menos 2 veces la integral de ¿quién? De diferencial de ese ángulo, ¿vale? Más la integral de ¿quién? Bueno, pues aquí me quedaría de seno elevado al cuadrado diferencial del ángulo, y así es como nos quedaría. Ahora, por ejemplo, en el caso de la cosecante cuadrada, es una integral inmediata. En ese caso, ese está en nuestro formulario. La integral de la cosecante cuadrada no es otra cosa más que menos la cotangente del ángulo. Y en el otro me quedaría menos 2 veces teta, ¿vale? Ahora, más seno cuadrado. ¿Qué hacemos aquí? Pues ocupamos una identidad y en particular va a ser aquella que dice 1/2 por 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. Diferencial del ángulo, ¿vale? Muy bien. Aquí ya lo tenemos y bueno, aquí podemos ir separando cada una de nuestras integrales y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual, ok, déjame ponerlo en color verde. Esto es igual a menos la cotangente del ángulo, menos 2 veces el ángulo, me quedaría aquí más la integral de ¿quién? Me quedaría de, sería 1/2, menos 1/2 de ¿quién?
del coseno de 2 veces el ángulo, diferencial del ángulo, ¿sale? Muy bien, y entonces esto es igual, si separamos dicha integral, nos va a quedar menos la cotangente del ángulo, menos 2 veces el ángulo, más la integral de 1/2 de diferencial del ángulo, menos 1/2, este sí lo voy a llevar fuera, 1/2, ¿de quién? De la integral de coseno de 2 veces el ángulo, diferencial del ángulo. Y ya tendremos esta expresión muy simplificada, pero nos hace falta resolver esta integral, la del coseno de 2 veces el ángulo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Seguros que vamos bien? Bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. Voy a darles un minuto para que lo hagan. Bueno, medio minuto. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Profe, Dígame, Omar. ¿en la integral de 1/2 menos 1/2 solo completó ese medio? Porque multipliqué es un medio, espérame, déjame mirar la presentación. Es un medio multiplica al 1, pero también multiplica el coseno de 2 veces el ángulo. Entonces, por ello aquí pongo un medio menos, y aquí sería un medio del coseno de 2 veces el ángulo teta. No Ok. sé si hasta aquí respondo a su pregunta. Sí, gracias. Ok, de nada. Bien, entonces voy a duplicar. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es justamente, vamos a, bueno, déjeme ponerlo hasta acá, si no, ok. Este todavía no lo borro porque ese es el que me va a ayudar a regresar. Y bueno, en este caso, este ahorita lo borro. Vamos a integrar y en este caso me va a quedar que esta integral me quedaría cotangente del ángulo, menos 2 veces el ángulo, más un medio del ángulo, porque esa sería su integral, y aquí me quedaría menos un medio de la integral del coseno de 2 veces el ángulo, ¿sale? Diferencial justo de ese ángulo. Y nosotros podemos simplificar esta expresión. Perdón, aquí es más 1, no, más un medio, no es menos un medio. Y aquí podemos simplificar menos 2 con más 1, porque aquí son términos semejantes. Déjenme borrar esto. Y entonces aquí, fíjense bien, déjenme ponerlo en color gris, nos va a quedar igual y tendremos menos la cotangente del ángulo, cotangente del ángulo, menos 2 más un medio, son menos 4 medios más un medio, me quedaría entonces como menos 3 medios. Menos 3 medios el ángulo, ¿vale? Menos un medio de quién. Y aquí vamos nosotros a ocupar el cambio de variable con respecto justo al parámetro o bien, no al parámetro, sino a la situación del argumento de la función trigonométrica. Entonces, u es igual a 2 veces teta, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, diferencial de u es 2 veces la diferencial del ángulo,
Pero claro, no tenemos ese 2, entonces hay que despejarlo y me va a quedar du entre 2 y esto es igual a la diferencial del ángulo. De tal manera que si lo escribimos acá en términos de esa integral, me va a quedar integral de ¿quién? Pues me va a quedar coseno de u, ajá, y aquí sería du entre 2. Muy bien. Por lo tanto, fíjense bien, déjenme ponerlo aquí igual y lo voy a poner en otro color. Nos quedará como menos la cotangente menos 3 medios, el ángulo, ujú, menos un cuarto, porque llevamos este un medio fuera de nuestra integral, menos un cuarto de ¿quién? De la integral del coseno de u diferencial de u. Y esto es igual, la integral del coseno, recuerden que es el seno, por lo tanto me queda menos la cotangente de el ángulo, ¿sale? Menos 3 medios de ¿quién? Del ángulo, ujú, y aquí me queda menos un cuarto de ¿quién? Del seno de u. Ujú. Pero recordemos que tenemos que regresar a nuestra variable original. Bueno, nos quedaría menos la cotangente del ángulo, ajá, menos 3 medios del ángulo, ujú, y aquí me queda menos un cuarto del seno de 2 veces el ángulo, ¿sale? Pero no sé si ustedes recuerdan que en algunas clases, por ejemplo, nos había quedado el seno de 2 veces el ángulo y habíamos comentado que esa expresión no se podía quedar de esa forma justo porque el ángulo es teta, no 2 teta. Entonces, ojo con esa expresión. Déjenme aquí poner una línea divisora. Ujú, ahí está. Y bueno, en este caso vamos a tener que utilizar una identidad trigonométrica aquí. ¿Cuál sería? Déjenme ir a nuestro formulario y sabemos que el seno de 2 teta es justamente esta expresión, 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Muy bien. Bueno, entonces esto es igual, nos va a quedar, déjenme ponerlo en otro color, vamos a tener a ver, aquí en color como este morado, y me queda menos la tangente del ángulo, ajá, menos 3 medios del ángulo, ¿vale? Menos un cuarto de ¿quién? Bueno, en este caso, el seno de 2 veces teta va a ser 2 por el seno ujú, del ángulo por el coseno del ángulo. Y aclaro, esto es igual, nos va a quedar igual a menos la cotangente del ángulo, ajá, menos 3 medios, ajá, del ángulo, y aquí me queda un cuarto por 2, al simplificarse me queda menos un medio, ujú, ¿de quién? Bueno, pues sería un medio de el seno de teta por el coseno de teta, ¿vale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? ¿Vamos bien? Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza pregunta. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, y en este caso, ya como tenemos ya bien establecida nuestra integral en términos del parámetro teta, tenemos nosotros ahora la situación de regresar al cambio de variable original. Entonces, ojo, para ello voy a ocupar el triángulo. Algo es aquí. Ahí está. Copio. Y aquí lo voy a pegar. Ok. Fíjense bien, aquí por ello guardé esto, porque aquí tendríamos nosotros que utilizar justo la función trigonométrica. Aquí el 1 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces sería entre 1. Y recordemos que el seno no es otra cosa más que cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Entonces vamos a modificar nuestros parámetros. Muy bien. Entonces sería cateto opuesto, sería X. Ahí está, la X.
entre hipotenusa, que sería 1. Aquí está. Por lo tanto, por el teorema de Pitágoras, esto nos quedaría como 1 menos x menos 1. No, ahora que un menos 1. 1 menos x elevado al cuadrado. Ojo con esta expresión, muchachos, porque si bien la integral original, y aclaro, era 1 menos x cuadrado elevado a la 3 medios, aquí sí vamos a dejarlo con raíz, pero ojo, esta raíz es porque es del teorema de Pitágoras, no es porque a mí se me ocurrió, lo dice Pitágoras, ¿vale? Muy bien, y entonces esta expresión, déjenme poner aquí mi línea divisora. Me queda de la siguiente manera. Déjenme aquí copiar. Déjenme ponerlo en otro color. Ok. Esto es igual, me queda menos la cotangente, pero recordemos que la cotangente sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces aquí vamos a colocar la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado entre cateto opuesto, que sería x, menos 3 medios. Y ojo acá, nos están pidiendo también el ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo? Bueno, pues lo encontramos despejando a la función seno. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, estamos de acuerdo que teta es igual al seno elevado a la menos 1 de x. ¿Sale? Entonces, ya aquí tenemos esta expresión. Reitero, esto es justo cuando tenemos ese tipo de situaciones. ¿Vale? Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Reitero, si hay alguna duda, con toda confianza. Ok, bueno, entonces sería menos 3 medios de quién? De el seno inverso de x, ¿sale? Muy bien, y en el otro me queda menos 1 medio de quién? Bueno, pues sería seno multiplicado por coseno, pero ¿quién sería el seno? Bueno, en este caso, el seno sería, entre paréntesis, sería cateto opuesto sobre hipotenusa x entre 1, multiplicado por coseno. Coseno sería cateto adyacente, entre hipotenusa. Entonces aquí me quedaría como la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado entre 1, ¿vale? Y bueno, en este sentido, pues ya está todo dicho, ya únicamente tenemos que ir simplificando. Y entonces esto es igual, lo voy a poner en color rojo. Y bueno, tendríamos esta expresión. Y aquí tendríamos entonces menos, voy a poner fracción, y aquí me quedaría x. Esto sí, sí, sería x por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Y x sería entre 2. Y como ya hemos terminado de realizar nuestra integral, colocamos más la constante de integración. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, muchachos. Ustedes díganme, con toda confianza. ¿Vamos bien, muchachos? Ok. Perfecto. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Vean cómo el cambio sí es un poquito más complejo, es verdad, no les voy a mentir, pero a lo que voy y el objetivo de esta sesión es que ustedes se den cuenta que no únicamente se basa en situaciones correspondientes a raíces cuadradas, sino se vale para cualquier tipo de radical. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense bien, voy a borrar todo y vamos ahora a hacer un nuevo ejercicio. Reitero, no está difícil, sí son muchos cálculos, porque claro está, eso es evidente, pero nada más es como de pronto sentarse, meditarlo y pues ponerse a trabajar y créanme que va a salir muy rápido, ¿vale? Muy bien, déjenme entonces, voy acá a eliminar aquí estas ecuaciones. Ok, aquí estaríamos. Ok, ay, ¿por qué borré todo? Bueno, ok. A ver, aquí está esta ecuación. Entonces tendríamos la integral de, y fíjense bien, aquí tenemos una fracción y tendríamos aquí x elevado al cubo de quién, pues aquí me va a quedar, ojo, porque este ejercicio es también, ahorita les explico por qué tiene la complejidad. Todo esto elevado a la 3 medios, ay, a la 3 medios, diferencial de x. Muy bien, muchachos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ah, espérame un momento porque ya me está pidiendo que conecte mi computador al tomacorriente. Bueno, no se apague, si no vamos a perder la continuidad de nuestra clase. A ver, un momento. Ok, ya, ahora sí. Muy bien, muchachos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es justamente hacer nuestro respectivo cambio, ¿sale? Recordemos que aquí como tenemos una suma, es decir, variable al cuadrado más constante al cuadrado, eso quiere decir que ocupamos la tangente, pero no es la usual que decíamos x es igual a veces la tangente. Recordemos que tenemos que calcular la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Y por consiguiente, como allí tenemos 4x cuadrado, entonces nuestro cambio sería de la siguiente forma. Ok, un momento, déjenme ponerlo en otro color. Y nos quedaría que 2x, porque sería la raíz cuadrada de 4x cuadrado, 2x es igual a 3 veces, que sería la raíz cuadrada de 9, por la tangente del ángulo. Esto no era lo que esperaba. Ok, tangente del ángulo. Ahí está. Aquí lo que voy a hacer es despejar justo a la x. Le estorba el 2, el cual está multiplicando, pasa dividiendo y me queda que x es igual a 3 medios de la tangente del ángulo. ¿Sale? Ok, vamos ahora a encontrar su respectiva derivada. La derivada de x, en este caso, me va a quedar derivada de x es 3 medios y la derivada de la tangente del ángulo sería la secante cuadrada del ángulo diferencial de ese ángulo, ¿sale? Entonces aquí, déjenme ponerlo en esta tonalidad, ¿vale? Y bueno, en este sentido, pues vamos ahora a ver quién sería 4x cuadrado más 9 elevado a la 3 medios. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar. Bien, sería aquí elevado a la 3 medios. Y aquí tendremos quién sería 4x al cuadrado más 9.
Entonces, esto es igual, tendríamos nosotros, ok, sería elevado a la 3 medios, ajá, y aquí nos quedaría como 4 multiplicado, en lugar de la x voy a escribir 3 medios, ujú, ¿de quién? De la tangente del ángulo, ¿por qué hice esto? ¿Vale? Elevado al cuadrado, ujú, más 9. Y entonces esto es igual, nos va a quedar igual, vamos a tener elevado a la 3 medios, ujú, ¿de quién? Y aquí nos va a quedar como 4 multiplicado por 3 al cuadrado nos queda 9 entre 4, ujú, ¿por quién? Por la tangente cuadrada del ángulo más 9. Muy bien, simplificamos aquí el 4 que está arriba con el 4 que está abajo y nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual. Ok, y nos quedaría, sería elevado a la 3 medios. Ajá, y aquí nos quedaría como 9 por la tangente cuadrada del ángulo más 9. Y ojo acá, a ver, espérame, esto lo voy a llevar un poquito más abajo para que no nos confundamos. Y bueno, esto nos queda como, sería igual, estaríamos factorizando, por ejemplo, aquí el 9, déjenme ponerlo aquí elevado a la 3 medios, ajá, y aquí nos quedaría 9 multiplicado por la tangente al cuadrado del ángulo, ajá, más 1, ¿vale? Y ya tenemos esa expresión. Ahora, aquí nosotros podemos separar y nos va a quedar igual, sería 9 elevado a la 3 medios, ajá, y aquí nos va a quedar justo como sería tangente cuadrada del ángulo más 1 elevado a la 3 medios. Y bueno, por ejemplo, en este caso, si nos damos cuenta, 9 elevado a la 3 medios, déjenme pasarlo como exponente ya en forma de radical para que podamos ver cómo es que se está transformando. Y aquí, y bueno, tangente cuadrado más 1, lo vamos a cambiar a secante cuadrada. Muy bien, entonces aquí nos va a quedar la raíz cuadrada de, me quedaría 9 elevado al cubo. Muy bien, y aquí me quedaría por, sería secante al cuadrado del ángulo, y aquí esto me quedaría elevado a la 3 medios. Bien, en el primero, por ejemplo, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo poner aquí la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 9, por la raíz cuadrada de 9, porque se está repitiendo 3 veces, ¿vale? Ahora que de 3 es 9. Y aquí puedo poner por la secante, ay, espérame tantito, secante, déjenme lo pongo así, sería de 2 multiplicado por 3 medios, justo porque tenemos que multiplicar esos exponentes. Entonces me va a quedar, sería z, y esto es igual, me va a quedar 3 por 3 por 3 por, y aquí me va a quedar simplificado, secante, sería 2 por 3 es 6, entre 2 me quedaría secante al cubo. Entonces esto es secante al cubo del ángulo, ¿sale? Y esto es igual, 3 por 3 son 9, por 3 me quedaría 27 veces la secante al cubo del, espérenme, ok, ahí está. Sería secante del ángulo, ¿vale? Y ya tendríamos esa expresión. Entonces, noten cómo se ve un poquito complejo, es verdad, pero ya no queda como lo usual. Por ello les decía, se puede generalizar a cualquier radical, no únicamente dejarlo en términos de raíces cuadradas, que sería como lo más habitual. Se puede también con respecto a la parte de cualquier radical, cualquier índice. Evidentemente allí lo que va a imperar es justo la situación donde nosotros tenemos que ser muy hábiles para ir simplificando acorde a las identidades, ¿vale? Bien, nos falta solamente un término que sería justo x elevado al cubo. Por lo tanto, fíjense bien,
aquí tendremos x elevado al cubo, esto sería, veamos, 3 medios de quién, de la tangente del ángulo. Mira esto. Ok. Todo esto elevado al cubo. Ahí está. Y esto es igual, nos va a quedar 3 al cubo, sería 3 por 3 son 9, por 3 me quedaría 27. Y 2 al cubo sería 2 por 2 son 4, por 2 me quedaría 8 por la tangente cúbica del ángulo. ¿Sale? Bueno, ya una vez que tenemos todos estos requisitos, pues vamos entonces a sustituir. Déjenme aquí, le puse un color que no era. Ah, ya está ocupado el carmín. Naranja. Ok. Vamos a sustituir en esta expresión y me va a quedar de la siguiente forma. A ver, déjenlo muevo aquí, un poquito arriba del logo de nuestra universidad. Tendríamos nosotros igual y sería integral ¿de quién? Bueno, sería una fracción y x al cubo, recordemos que va a ser 27 octavos de tangente al cubo del ángulo. Entre esta expresión que me quedaría 27 veces la secante cúbica. Y en el otro sería dx, pero dx es 3 medios de la secante cuadrada. Ojo porque aquí tenemos muchos números, ¿sale? Para ello lo que voy a hacer primero va a ser simplificar ese ramaje de números. Entonces, fíjense bien. Aquí nosotros tenemos, déjenme, voy a poner una línea divisora para que no nos confundamos. Muy bien, entonces aquí, ok, muy bien. Y aquí vamos a colocar, bien, ahí está. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros tenemos, sería una fracción de donde primero tenemos 27 octavos. Y tenemos que se tiene que multiplicar por 3 medios y a eso se divide entre 27. Y aquí le voy a poner un 1 nada más para poder hacer la regla del sándwich. Aclaro, no voy a multiplicar todo porque el objetivo es que salga una expresión más sencilla de manejar. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar igual. Tendríamos fracción y en el primero sería otra vez fracción, sería 27 multiplicado por 3 entre 8 multiplicado por 2. Y aquí abajo nos quedaría entre 27 entre 1. Si aplicamos la regla del sándwich, nos va a quedar entonces extremo por extremo, que sería 27 por 3 por 1, entre, y me queda 27 por 8 por 2. Y entonces podemos simplificar el 27 arriba, el 27 abajo, y nada más multiplicamos y me queda 3 sobre 16. Ese sería el resultado. Entonces aquí es igual, me quedaría 3 16avos de quién, de la integral, y aquí vamos a simplificar. Por ejemplo, secante cuadrada y secante abajo me queda solo una secante, pero me queda fracción, y aquí me queda tangente elevado al cubo del ángulo entre la secante del ángulo diferencial del ángulo, ¿sale? Y bueno, aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es separar de pronto a la tangente cúbica como tangente cuadrada, y entonces esto nos va a quedar igual. Tendríamos 3 sobre 16, de la integral de quién. Bueno, pues en este caso nos quedaría nuevamente una fracción, y aquí sería tangente al cuadrado del ángulo teta, por la tangente del ángulo teta entre la secante del ángulo teta diferencial de teta, ¿vale? Bien, y aquí en tangente cuadrada voy a tener que ocupar una identidad, pero para ello primero anótenlo por favor para que podamos continuar. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Seguros que vamos bien? Ah, ok, Sí, perfecto. profesor. Muy bien. Claro, les estoy siendo muy incisivo justo porque eso, ya vieron, o sea, son muchos cálculos. Entonces es muy fácil perderse. Bien.
Profe, Dígame. ahí, por ejemplo, en 3/16, ¿dónde quedó? ¿Cómo fue que ya no apareció? ¿En cuál? ¿Cómo quedó el 3/16? Ah, no, no, olvídalo. Ya vi. Ah, ok, perfecto. Gracias. De nada. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Bueno, fíjense bien. Entonces, ya que tenemos esta expresión, les decía, vamos ahora a desarrollar, por ejemplo, este no lo voy a borrar porque es el que me va a ayudar a regresar a la variable original. De aquí déjenme borrar todo esto. Ahí está. Bueno, y en este caso, por ejemplo, les decía que para la tangente al cuadrada voy a ocupar una identidad pitagórica que sería secante cuadrada menos 1. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente manera. Déjenme aquí, lo escribo, integral de, ok, sería 3/16. ¿De quién? Y aquí sería fracción, sería aquí secante al cuadrado. A ver, ¿me convendrá esto? Espérenme. No, no me conviene. ¿Pero qué voy a hacer ahora? A ver, no me conviene desde aquí. Pero bueno, cuando no me conviene hacer eso, voy a pasar todo en términos de seno y coseno. Entonces, fíjense bien. En este caso nos quedaría tangente elevado al cubo. Ahora, ¿por qué no me combino? Porque si bien la tangente es la secante cuadrada, pensaba yo hacer de pronto la u que fuese la secante, pero la secante, su derivada es secante por tangente. Únicamente tengo la tangente, más no en este caso no tengo la secante que me haría falta. Entonces, a ver, aquí esta parte no va y tendríamos nosotros integral. Ahorita aquí lo simplifico en la siguiente. Sería fracción y recordemos que tangente al cubo sería una fracción y sería seno al cubo del ángulo entre coseno al cubo del ángulo entre secante que sería 1 sobre coseno del ángulo. ¿Sale? Ok, diferencial del ángulo. ¿Sale? Muy bien, y si aplicamos la regla del sándwich, entonces ya no lo voy a quitar hasta que veamos dónde llegamos. Y nos va a quedar entonces como seno elevado al cubo del ángulo teta por el coseno del ángulo teta entre, y aquí me va a quedar, sería coseno cúbico del ángulo teta diferencial de teta. Y esto es igual a 3/16 de quién? De la integral de, simplifico y me va a quedar una fracción y aquí tengo seno elevado al cubo del ángulo teta entre coseno cuadrado del ángulo teta diferencial de teta. Y esto ya no me gustó. Esto, diferencial de teta, ¿vale? Y bueno, en este caso, seno al cubo, ese sí lo voy a separar. Y entonces me va a quedar 3/16 de la integral de quién. Tendríamos fracción y aquí sería seno elevado al cuadrado. Seno elevado al cuadrado del ángulo teta por el seno del ángulo teta
entre coseno cuadrado del ángulo teta diferencial de teta, ¿vale? Y bueno, entonces aquí sí voy a utilizar, aquí era donde ya me había emocionado, porque aquí es donde sí vamos a utilizar justamente la identidad pitagórica. Es decir, seno cuadrado, recordemos, va a ser 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo por sería seno del ángulo entre, y aquí tendríamos nosotros coseno al cuadrado del ángulo. Y aquí sí yo puedo hacer cambio de variable. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo digo que u es el coseno, la derivada del coseno, pues es el menos seno, es verdad, pero al final sí puedo hacer dicha integral por cambio de variable, ¿sale? Entonces aquí es como la situación de ver qué se está adaptando, ¿vale? Entonces, ojo, vamos a proponer que nuestra u es igual al coseno del ángulo teta. Entonces, ¿quién sería la derivada de u? Bueno, pues la derivada de u será justamente derivada de u será menos el seno del ángulo teta diferencial de teta, ¿vale? Aclaro, no tenemos el c menos 1, pasa dividiendo y nos queda entre menos 1 y aquí tendremos que sería el seno del ángulo y al final esto nos queda como menos du por el seno del ángulo diferencial del ángulo, ¿vale? Déjenme poner entonces ahora una línea divisora. Y bueno, nos va a quedar igual, aquí tendremos nos quedaría 3 sobre 16. ¿De quién? De la integral me quedaría, sería una fracción, y aquí me quedaría 1 menos u elevado al cuadrado, aquí sería entre u elevado al cuadrado por menos el diferencial de u, que justamente así lo estoy obteniendo. Esto es igual, podemos llevar el menos fuera, 3/16 por la integral de ¿quién? Bueno, aquí puedo separarlo y me va a quedar como 1 entre u al cuadrado menos fracción, y aquí me quedaría u al cuadrado entre u elevado al cuadrado, diferencial de u. Y esto es igual a menos 3/16 de ¿quién? De la integral sería, en este caso, 1. Bueno, podemos pasarlo a exponente negativo u elevado a la menos 2 menos 1 diferencial de u, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separarlo y evidentemente voy a tener que integrar, ¿sale? Por lo tanto, fíjense bien, dejen aquí pongo esta ecuación, duplico acá y bueno, lo voy a poner en color mostaza, me queda menos 3/16 por, y aquí me va a quedar integral de ¿quién? De u elevado a la menos 2 diferencial de u menos la integral de du, ¿vale? Y esto es igual a menos 3 sobre 16 de ¿quién? Bueno, aquí me va a quedar fracción y aquí tendríamos u elevado a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 menos u, ¿vale? Y esto es igual a menos 3 sobre 16 de ¿quién? Me va a quedar fracción y aquí va a ser u elevado a la menos 1 entre menos 1 menos u, ¿vale? Muy bien. Y aclaro, aquí vamos a seguir concluyendo nuestra integral porque nos queda menos 3/16. Déjenme ponerlo en color morado. Menos 3/16 de ¿quién? Pues me va a quedar en este caso menos, y aquí podemos poner como 1 sobre u, menos u, ¿vale? Y entonces, déjenme ver si no me equivoqué en algo. No, está bien. Ok, y entonces en este caso cuando multiplicamos por menos me va a quedar 3/16 de ¿quién? De 1 sobre u
más 3/16 de u. ¿Vale? Y si nosotros cambiamos, nos va a quedar como menos 3/16 de quién? De 1 entre, y la u sería el coseno del ángulo, ¿sale? Muy bien, y aquí me quedaría más 3/16 del coseno de el ángulo, ¿sale? Y ya tendremos, híjoles, aquí es positivo, no era menos, ya porque cuando lo multiplicamos me queda positivo. Y ojo, todavía puedo simplificar, porque aquí me queda 3/16 de quién, el coseno, recuerden, es la secante del ángulo. Dejen aquí, muevo esta parte, y aquí va a quedar más 3/16 del coseno del ángulo, ¿sale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Claro, todavía me falta regresar a mi cambio de variable original, pero no sé si hasta aquí vamos bien, ya nos perdimos, ustedes díganme. Ok, perfecto, bien. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? De mi parte, sí, profesor. Ok, perfecto. Ok, continuamos entonces. Ok, gracias, Josué. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es justamente regresar a nuestro cambio de variable original mediante la construcción del triángulo. Entonces, déjenme aquí, voy a eliminar esto. Creo que ya sería todo. Sí, ahí está. Entonces, ojo, lo que nos quedaba al final era justamente 3/16. O sea, esto era 3/16 de la secante del ángulo, más 3/16 por el coseno del ángulo. ¿Sale? Ok, bueno, y entonces en este caso déjenme copiar uno de los triángulos. Muy bien. Recordamos nuestro cambio original. Ahí está. Sí, muy importante. Si no, imagínense, no podríamos regresar. Muy bien, de aquí nosotros podemos despejar el 3, el cual está multiplicando, pasaría dividiendo, y esto me quedaría tangente del ángulo es igual, y tendríamos nosotros que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, cateto opuesto sería 2x, ahí está. Cateto adyacente sería en este caso el 3. Y bueno, con respecto a la raíz, mediante el teorema de Pitágoras, nos va a quedar 4x al cuadrado más 9 en raíz cuadrada. Muy bien, aquí está. Y bueno, vamos entonces a seguir nuestras fórmulas. Por lo tanto, esto es igual a 3/16 de ¿quién? De la secante. Recordemos que la secante no es otra cosa más que hipotenusa, que sería la raíz de 4x al cuadrado, más 9 entre hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería 3. Muy bien, más 3/16, y el coseno sería cateto adyacente, que sería 3, entre hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 4x elevado al cuadrado. Ok, espérame, 4x elevado al cuadrado, más 9. Y esto se simplifica, por ejemplo, en el caso de la primera expresión, 3 de arriba con 3 de abajo se simplifican y me queda la raíz cuadrada de 4x elevado al cuadrado, un momento, 4x elevado al cuadrado más 9 sobre 16, y aquí me va a quedar más, sería fracción, y aquí tendríamos 9 sobre 16 por la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 9. Y como ya hemos terminado de integrar, colocamos más la constante de integración. Y con ello terminaríamos ese ejercicio. Entonces, hasta aquí
No sé si hay alguna duda con respecto a lo que estamos haciendo. Claro, cualquier duda, muchachos, por favor pregunten, con toda confianza. Yo, profesor, yo sí me perdí en el Dígame. último paso. Bueno, desde el 3.16 de la secante del ángulo. Ay, sí me perdí. Ok, bueno. ¿Queda claro cómo se construyó el triángulo? Sí, profesor. Ok. La secante, recordemos que por definición, la secante es hipotenusa, que sería este extremo, es decir, la raíz de 4x cuadrado más 9, entre cateto adyacente, pero el cateto adyacente sería 3, por eso aquí le puse el 3, más 3/16 del coseno. El coseno, recordemos, es cateto adyacente, que sería 3, aquí está el 3, entre hipotenusa, que sería la raíz de 4x cuadrado más 9, la raíz de 4x cuadrado más 9. Y aquí, por ejemplo, podemos simplificar este 3 con este 3, me queda 1, y nada más me queda la raíz de 4x cuadrado más 9 entre 16, más, y aquí multiplicamos, 3 por 3 me queda 9, y abajo escribimos 16 por la raíz de 4x cuadrado más 9, y sería todo lo que tenemos que ver en este triángulo. No sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, profesor, muchísimas gracias. De nada. Muy bien. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. ¿Sale? Ok. Perfecto. Vamos a la siguiente integral. Ok, déjenme borrar aquí esta expresión. Y nuestra integral dice lo siguiente. Integral de m sería en este caso. Sería fracción. Y sería aquí x al cuadrado, diferencial de x, y aquí tendríamos otra raíz, o sea, no es la usual, es decir, aquí sería la 3 medios, y aquí sería 1 menos x al cuadrado. Ojo, lo elijo de esta manera, justo por la situación del tiempo, ¿vale? Muy bien, entonces ya lo tenemos de esa forma. Muy bien, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dado que tenemos nosotros constante al cuadrado menos variable al cuadrado, la transformación sería x es igual a veces el seno del ángulo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos nosotros que x es igual al seno, porque a vale 1 del ángulo. Ay. Muy bien, entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, justo vamos a obtener quién sería su derivada. Entonces, la derivada del seno de x, recordemos, es el coseno. Entonces, aquí nos va a quedar derivada, sería coseno. Y aquí sería diferencial de ese ángulo. Muy bien, entonces, ahora, ¿quién sería, en este caso, 1 menos x al cuadrado elevado a la 3 medios? Bueno, pues en este caso, déjenme ponerlo en color mostaza. Y nos va a quedar, sería elevado a la 3 medios. Y sería 1 menos x elevado al cuadrado. Y entonces esto es igual, nos va a quedar, sería 1 menos el seno al cuadrado, del ángulo. Ok, sería del ángulo. Y aquí tendremos elevado a la 3. Y no me salió. Ok, a ver, espérame tantito. Elevado a la 3 medios.
Y aquí tendría yo 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Muy bien. Entonces, esto es igual, nos va a quedar igual 1 menos el seno cuadrado, recordemos que va a ser el coseno, bueno, aquí déjenme ponerlo 3 medios, y aquí sería coseno al cuadrado, oh, seno al cuadrado del ángulo, ¿vale? Y entonces en este caso, noten cómo esto lo puedo simplificar como coseno elevado, déjenme poner aquí 2 multiplicado por 3 medios, y aquí puedo simplificar justamente los exponentes, quedando entonces como igual tendría coseno elevado al cubo de teta, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ok, perfecto. Y ahora déjenme, voy a poner el cuadrado, es decir, x al cuadrado, porque justo es lo que nos falta. Entonces aquí, x al cuadrado es claro que va a ser el seno elevado al cuadrado, ¿vale? Bien, sustituimos en nuestra integral y nos va a quedar integral de quién, tendríamos fracción, x al cuadrado nos va a quedar seno al cuadrado, ¿está? Entre 1 menos x al cuadrado me queda coseno al cubo. Aquí está. Y bueno, de x me queda coseno. Aquí me queda coseno de el ángulo. Y bueno, esto al final, reitero, va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros igual y tendríamos la integral de ¿quién? Bueno, pues aquí podemos simplificar y me va a quedar justamente la integral de, sería una fracción y me queda seno elevado al cuadrado del ángulo, entre, y aquí me queda coseno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Diferencial. Aquí está. Ahí está. Bien. Y recordemos que seno entre coseno por identidades de cociente será la tangente cuadrada. ¿Vale? Diferencial del ángulo teta. ¿Vale? Y aclaro, esto se puede ver como integral de ¿quién? Bueno, pues la tangente cuadrada, recordemos que por identidades pitagóricas sería la secante al cuadrada de ¿quién? Del ángulo menos 1 diferencial de ese ángulo, ¿sale? Aclaro, esto es justo por lo que nosotros sabemos de identidades pitagóricas. Separamos cada una de ellas y nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener, déjenme, voy a ponerlo en color negro y nos va a quedar, si separamos, nos va a quedar integral de la secante cuadrada del ángulo, ¿sale? Diferencial de dicho ángulo, ¿sale? Menos la integral de ¿quién? De diferencial del ángulo, ¿vale? Y esto es igual, recordemos que la secante cuadrada no es otra cosa más que la tangente. Entonces, ¿por qué? Porque es una integral inmediata. Por ello nos queda la tangente del ángulo teta menos, x sería teta, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es justamente ver quién sería esa esa integral en términos, bueno, el resultado de la integral en términos del parámetro x, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, pues aquí déjenme anotar esto. Aquí lo voy a colocar. Muy bien, y voy a partir del hecho en que x es igual al seno del ángulo, o bien x entre 1, porque x entre 1 me sigue dando x, es el seno del ángulo, lo cual es igual, sería cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien, si modifico aquí la situación del triángulo, el cateto opuesto va a ser x. La hipotenusa aquí va a ser 1. Y en el otro caso tendremos nosotros 1 menos x al cuadrado. 1 menos x elevado al cuadrado. Y ojo, nos está haciendo falta porque también tenemos que obtener el ángulo teta. Eso lo podemos obtener a partir de aquí.
despejando al seno mediante la razón trigonométrica inversa, nos va a quedar que teta es igual al seno elevado a la menos 1 de x. Entonces, si nosotros transformamos aquí, esto es igual. La tangente, recordemos, es cateto opuesto, entonces tendríamos cateto opuesto es x sobre cateto adyacente, ¿sale? Y aquí ya me queda la raíz de 1 menos x elevado al cuadrado. Menos, pues en este caso me quedaría teta, que sería seno elevado a la menos 1 de x. Y como ya he terminado, he de colocar la constante de integración. Reitero, aunque la integral aquí empezó con elevado a la 3 medios, cuando yo armo mi triángulo para saber quiénes serán estos parámetros con respecto a teta, aquí me va a quedar la raíz cuadrada. Pero aclaro, esto deviene justo del teorema de Pitágoras. O sea, aquí sí puedo yo decir cualquier integral que tenga radical, pero cuando ya voy a pasarlo, aquí sí tengo que respetar la raíz cuadrada. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte no, profesor. Ok, perfecto. Termínalo de anotar 1 minuto para darles los avisos previos a finalizar nuestra clase. Bien, muchachos, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, en la última diapositiva he colocado nuestro cuarto examen semanal. Recuerden que en este caso nada más el comentario sería, eh, estamos aquí viendo el tema de integración por partes, es decir, el cuarto examen semanal es integración por partes, pero no es inmediato, es decir, que yo tengo que modificar la función con el objetivo en que me pueda yo resultar algo que se refiera a integración por partes. El examen semanal de la vez pasada era justamente el nada más colocar quién sería, quién es U, o sea, identificábamos quién es U, quién es DV e integrábamos. Aquí tenemos que hacer un análisis más profundo porque antes requerimos de hacer un cambio de variable para poder adaptarlo y que después se forme algo que se refiera con integración por partes, ¿vale? La fecha límite de entrega va a ser el domingo 26 de septiembre a terminar el día. Y les recuerdo que ya el tercer examen semanal, como su examen parcial, ya fueron calificados. Ya no debo nada, ¿sale? Ya nada más sería este cuarto examen semanal. Y la próxima semana iniciaríamos justo con, veremos más ejercicios de sustitución trigonométrica, pero nos falta el caso cuando tenemos que factorizar el denominador. Y esa parte justo de factorizar un denominador es lo que vamos a dar inicio a las fracciones parciales, ¿vale? Bueno, de mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el día martes. Y por favor, quien vaya a tener alguna duda del examen se puede quedar y lo checamos en este momento. Si no, pues entonces que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Bonito día. Hasta luego, profesor. Hasta Vaya, luego. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Nos vemos, Kevin. Hasta luego. Igualmente, Josué. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Jorge.